Bueno, buenos días de nuevo, ¿no? Eh, a mí me da un poco de pena por la hora, pero sobre todo me da un poco de pena porque la idea de la presentación es presentar el último informe de ONU Habitat sobre justamente que se llama Imaginando el futuro de las ciudades, ¿no? Y la verdad es que todo este subidón que hemos tenido durante la mañana, la verdad es que no es lo que se ve reflejado en nuestro reporte anual. Un poco de contexto, como les comenté esta mañana, somos la agencia de Naciones Unidas que se encarga del estudio, de la promoción del urbanismo sostenible. Y como ven, perdón, nuestro trabajo sobre todo está concentrado en apoyar gobiernos del Ecuador hacia abajo, ¿no? Por tanto, lo que les voy a presentar hoy es una visión, si se quiere, un poco diferente de lo que hemos estado conversando. Uno de los trabajos normativos, como va a ser un poco doloroso, voy a tratar de ir rápido, ¿vale? Uno de los trabajos normativos más relevantes que tiene nuestra agencia es la publicación, normalmente cada 2 años, que se hace de un informe global sobre las ciudades, ¿no? Que lo que trata es de ir midiendo el avance de ciertos elementos que se consideran fundamentales en la discusión sobre la sostenibilidad de las ciudades a nivel global, tomando indicadores y datos a nivel global. Este trabajo comenzó fundamentalmente como reportes periódicos en el año 2001 y hasta ahora se han publicado 11 reportes diferentes del año. El reporte que se publicó, creo que fue en junio, en mayo o en junio de este año, que es el que se corresponde al año 2022, se llama Visualizando el futuro de las ciudades o Imaginando el futuro de las ciudades, y tiene la particularidad de que es el primer reporte que sale luego de la pandemia, ¿vale? En el año 2020, cuando comenzó la pandemia, se hizo un primer reporte que lo que trataba era de anticipar los efectos que la pandemia iba a tener en las ciudades a nivel global. En el año 2000, el mismo año, 2020, a finales del año, se publicó el informe que correspondía a ese año, pero que todavía no recogía el impacto de la pandemia y por tanto arrojaba una situación quizás no acorde con la realidad que estábamos viviendo, pero que de alguna manera abordaba los temas claves derivados de la pandemia. Y este mismo año, en el mes de abril, se publicó el segundo informe cuadrienal, es decir, cada 4 años, sobre la implementación de la nueva agenda urbana, ¿no? Que no es el mismo tipo de reporte, pero que igualmente arroja datos. Es decir, que en los últimos 2 años hemos publicado 4 informes similares, ¿no? Y digamos que el informe se estructura en 10 capítulos diferentes, ¿no? Es un informe de 400 páginas. Aquellos que estén interesados pueden descargarlo, obviamente, de la web. Es un informe público. Pero como tenemos poquito tiempo, lo que a mí me gustaría es enfatizar 4 mensajes, 4 tipos de mensajes que emergen de la lectura del informe, ¿no? El primero, hay un primer grupo de mensajes consistentes. No quiero ahondar demasiado en esto porque son mensajes que ya conocemos, son mensajes sobre todo derivados del consenso que se logró en la nueva agenda urbana. El mundo sigue urbanizándose, a pesar de que nosotros en el norte rico no lo percibamos. La población se incrementará hasta el 68% y todavía en muchas partes del mundo la urbanización sigue siendo una tendencia transformadora, quizás una de las tendencias más transformadoras en ciertos territorios, ¿no? Lo otro lo conversábamos esta mañana en la introducción, la relevancia que tienen las ciudades en términos de el impacto sobre la sostenibilidad global, ¿no? Concentrando el 57% de la población aproximadamente que refleja el informe. Las ciudades siguen manteniendo el 80% del Producto Interior Bruto, consumen el 70% de la energía, arrojan el 70% de los gases de efecto invernadero. Y el planteamiento fundamental que está en la nueva agenda urbana es que la urbanización, en cuanto a tendencia inevitable, porque los datos demográficos así lo indican, es decir, los países, hay muchos países en el mundo que han cumplido o que están llegando a, digamos,
a unos porcentajes estables de crecimiento muy bajo de la población urbana. Son países donde la población en general no está creciendo o está creciendo muy poco, pero en aquellos países, entiéndase África, entiéndase unas partes de Asia, donde el crecimiento demográfico todavía está en pleno auge, la urbanización es una tendencia. Dada esta tendencia inevitable, lo que se plantea es que la buena urbanización es clave para alcanzar el desarrollo urbano, el desarrollo sostenible. Es decir, no podemos avanzar en la sostenibilidad sin entender cuáles son los procesos urbanos. Y esto tiene dos caras, ¿no? Obviamente. Tiene la cara de que la ciudad genera un montón de problemas, pero también genera externalidades muy positivas, ¿no? Se ha hablado mucho esta mañana en términos de innovación. Otro de los mensajes consistentes, ya lo comentaba esta mañana, es la nueva agenda urbana como un instrumento para implementar la agenda de desarrollo sostenible en ciudades y pueblos. No voy a ahondar mucho, ¿no? Y algo que también comenté esta mañana que tenía que ver desde esta visión multidimensional de la sostenibilidad, donde la sostenibilidad no se entiende como un tema meramente ambiental, sino que se entiende también como un tema que tiene que ver con la economía, con el desarrollo social, etc. La necesidad de cambiar la forma en que construimos, planificamos, construimos y gestionamos las ciudades. Pues, y el otro elemento es la relevancia de cosas que se han conversado esta mañana, ¿no? En términos de mejora, innovación sobre los mecanismos de gobernanza urbana. Es decir, la idea del trabajo multinivel, la idea del trabajo multisector sigue siendo uno de los elementos que se considera fundamentales para poder avanzar en términos de sostenibilidad. Luego vienen lo que yo llamo los mensajes alarmantes. Esto tiene que ver absolutamente con la pandemia, o en gran medida con la pandemia. Lo que se está encontrando es que ciertas tendencias que venían observándose en ediciones anteriores de los reportes urbanos han cambiado en negativo, ¿no? Uno de ellos es el incremento de la pobreza. Derivado del COVID, se estima que entre 120 y 160 millones, se van a agregar entre 120 y 160 millones de nuevos pobres en las ciudades. Y esto era una tendencia que desde el año 97 del siglo pasado venía decreciendo, ¿no? Otro dato interesante, la cantidad de gente, muy vinculado al anterior, la cantidad de gente que vive en asentamientos informales, en barriadas, etcétera, que también ha sufrido un incremento por primera vez desde hace muchísimos años. Esto entendiendo que gran parte del crecimiento urbano se está dando en ciudades, en países, en contextos de bajos ingresos económicos. Es decir, la disminución de la población viviendo en asentamientos informales se veía como uno de los elementos muy positivos referidos a cómo estaba avanzando la urbanización a nivel global. Pues está aumentando de nuevo, ¿no? Si bien en términos de datos, el nuevo reporte no arroja ningún dato sobre incremento de la desigualdad, nos referimos al... No se ve el texto completo. A informes anteriores que indicaban que a pesar de que la pobreza venía disminuyendo, la desigualdad dentro de las ciudades, entre diferentes barrios, entre diferentes grupos sociales y entre diferentes ciudades grandes, ciudades pequeñas, etcétera, se venía incrementando, ¿no? Lo que desde el punto de vista de los investigadores del hecho urbano llama poderosamente la atención, ¿no? Todos leemos cotidianamente las noticias sobre lo que ha representado la pandemia en términos de incremento de la desigualdad, en términos de ingresos, ¿no? Y es previsible que este incremento de la desigualdad en términos económicos dentro de los grupos de la población en los próximos años aparezca como un incremento aún mayor de la desigualdad dentro de las ciudades. Algo que tiene que ver con la economía urbana y que se habló también esta mañana en términos de puestos de trabajo, de impacto, etc. Los gobiernos locales están perdiendo ingresos de manera significativa. Acá, de nuevo, en contextos de países de rentas altas, donde existen mecanismos para apoyo, han existido mecanismos efectivos para el apoyo
de pequeños empresarios, etc. Este impacto quizás no se ha visto con la intensidad que se está viendo, que se está viviendo en las economías locales de ciudades de países pobres, ¿no? Y un último mensaje alarmante: en 2020 más de 82 millones de personas se vieron obligadas a desplazarse a causa de la opresión, conflictos y violencia y el cambio climático. Es decir, esto que se venía dibujando como una tendencia, claramente se empieza a enfatizar. Es decir, el cambio climático, entre otras consecuencias, producirá grandes movimientos migratorios. El aumento de la conflictividad global que creíamos superada va a generar enormes desplazamientos desde, digamos, de los países más afectados a los países menos afectados, y eso va de alguna manera también a alterar las condiciones en términos de pobreza, en términos de desigualdad, etc. Voy a pasar a lo que yo llamo mensajes emergentes, ¿no? Y que básicamente se trata de cosas que estamos escuchando por primera vez en un informe, un reporte mundial, que no habíamos escuchado con anterioridad, y que empiezan a definir de alguna manera por dónde van las líneas, ¿no?, estratégicas globales. De qué forma, desde una política global o desde un enfoque global, se están oliendo por dónde vienen los cambios políticos en términos de ámbitos urbanos, ¿no? El primero es un mensaje clarísimo: cualquier visión de un futuro optimista de las ciudades debe incorporar un nuevo contrato social. En el reporte se plantean 3 elementos: renta básica universal, cobertura sanitaria y vivienda asequible. Esto se deriva del mensaje que por el 75 aniversario de Naciones Unidas, el reporte que emitió el secretario general Antonio Guterres, donde ya se menciona explícitamente la idea de un nuevo contrato social. Y vemos que esto está, de alguna manera, haciendo eco en la política nacional, en las políticas europeas, en las políticas locales, ¿no? Otro mensaje emergente, que no deja de ser preocupante, es que algo bastante evidente, pero que tiene que ver con lo que hemos conversado esta mañana: es probable que la recuperación a la normalidad anterior al COVID retrase la acción climática en las ciudades, ¿no? Esa percepción que teníamos todos cuando tirábamos la mascarilla que habíamos usado en el día, ¿no? Y pensábamos, oye, pues aquí hay algo que se nos está escapando, ¿no? Estamos llenando de plástico, estamos llenando de desechos mucho más de lo que sucedía antes. Bueno, eso aplicado en términos de escala, en términos de cómo los gobiernos han ido priorizando los recursos, no tanto para los procesos de descarbonización, que puede ser el caso de Europa, pero no necesariamente el caso de todas partes del mundo, enfocado más en la recuperación económica, en las, digamos, ventajas que se han extendido en términos de producción de energía, etcétera, pues dibujan un retraso en la implementación de las medidas energéticas que necesitamos en todas las ciudades. Un mensaje realmente curioso. Parece ser que en los países de renta alta y en los países de renta media, donde no está creciendo tanto la población urbana, ha calado mucho más hondo la idea de la ciudad compacta como elemento fundamental para avanzar hacia el desarrollo urbano sostenible. Pero esto no está sucediendo en los países de renta baja. Y actualmente lo que se está vislumbrando es que lo que se ha denominado la expansión urbana descontrolada o incluso planificada va a ser un fenómeno de países pobres. Gran parte del crecimiento de la población en estos países se está dando en ciudades. Unos datos bastante llamativos es que los procesos de urbanización, a diferencia de lo que ha sucedido en otros momentos históricos, no está conllevando el desarrollo de las economías, y por tanto las masas de gente que se mueven hacia las ciudades se terminan ubicando en áreas externas de las ciudades, generando el efecto mancha de aceite, ¿no? Un elemento que también es emergente: empiezan a surgir algunos temas, ¿no? Se ha hablado en esta mañana del tema del envejecimiento en las ciudades. Por primera vez se coloca como uno de los elementos que va a condicionar
el desarrollo de las ciudades en el futuro. Igualmente el tema de las enfermedades mentales, el derivado de la pandemia, pero que evidentemente lo que ha puesto es sobre la mesa un tema que hasta ahora bueno, permanecía, si se quiere, oculto, ¿no? Finalmente, lo que yo llamo mensajes curiosos, voy a ir muy rápido. Las ciudades compactas son resistentes a las pandemias. Esto digamos que es casi que una provocación y lo que viene es a, digamos, a retar el argumento aquel que surgió en el comienzo de la pandemia, que la proximidad era un mecanismo de transmisión. No se ha encontrado luego de estos años, no se ha encontrado evidencia científica que determine que las ciudades más densas les fue peor que las ciudades menos densas, que otros elementos tenían muchísima más incidencia, como era el hacinamiento, como era la falta de implementación de medidas específicas, etc., ¿no? Y que, de nuevo, con la visión de sostenibilidad del futuro, la compacidad es un elemento que evitará en el futuro nuevas pandemias. Se promueve la idea de la ciudad del concepto de ciudad de 15 minutos. Yo creo que esto es algo que también ya forma parte de la opinión pública. Nosotros el año pasado, justo en el Congreso de Euskal Herria, tuvimos, que organizó el gobierno vasco, tuvimos la presencia de Carlos Moreno, que es el asesor principal para París, que ha puesto como en los medios, ha promovido la idea de la ciudad de los 15 minutos. Ya digamos que desde Naciones Unidas se adopta esto como un concepto válido. Y algo que surgió esta mañana también en alguna de las conversaciones, que es que la gobernanza urbana futura debe institucionalizar la mentalidad de planificación para impactos y perturbaciones. Yo, como planificador, lo que entiendo que es hoy en día la planificación es una aplicación, ¿no? Es decir, tenemos en el cerebro una aplicación instalada que debe ir incorporando complementos, ¿no? El enfoque de género, el enfoque climático, y bueno, esto básicamente de lo que se trata es que tenemos que tener transversalizados la idea de los impactos futuros que vendrán, querramos o no, y eso tenemos que aplicarlo en la planificación. Un último mensaje, creo, curioso. Bueno, esto implicaría un poquito de desarrollo, pero la idea es que no existe una línea divisoria entre el cambio incremental y la transformación y el transformacional en los asentamientos humanos. El representante del Ayuntamiento de Sevilla habló hace unos minutos sobre el cambio institucional, ¿no? Esto lo que viene a decir es que no necesitamos cambios institucionales profundos para lograr ciertas transformaciones. Es decir, que un enfoque incremental combinado con un enfoque transformacional es posible hoy en día en las gestiones de las ciudades. Perdonen por haber ido tan rápido, pero creo que todos estamos deseando también tomarnos una pausa. Muchísimas gracias y estamos contentos de responder cualquiera de las preguntas.